Bienvenidos a este nuevo proyecto de Vega MacGregor Arellano que tiene como finalidad poder platicar sobre sentencias, sobre criterios y todo lo que tenga que ver con el derecho penal, vista desde la dogmática y de la práctica, en donde estaremos los socios del despacho, tanto Leopoldo como Ricardo, así como Irving y su servidor, hablando de estos temas que tiene como finalidad el que ustedes nos escuchen, sepan, que se generen dudas y sobre todo se invite a la reflexión para que podamos generar un diálogo sobre lo que está pasando en nuestros criterios de la Suprema Corte, en la práctica y demás circunstancias. El día de hoy hablaremos y empezaremos con el concepto de carpeta de investigación, qué es lo que en su conjunto tiene como finalidad dentro del proceso penal y sobre todo cómo es que nos ayuda en una investigación. Recordemos que todo esto se genera a través de una denuncia, de una querella, cuando las personas son víctimas de algún delito y van y tocan la puerta hacia la fiscalía para que ellas inicien las investigaciones, y ahí es donde empieza toda esta trama. Hoy estamos con Irving Arellano, su servidor Adrián Arellano, y estaremos platicando de manera muy breve y puntual sobre estos temas que esperamos que el día de mañana todas sus dudas nos las puedan compartir para también platicarlas en el programa. Muchas gracias. Bien, en este espacio vamos a hablar de lo que realmente importa, de lo que es la carpeta de investigación, ya como lo ha adelantado Adrián, principalmente sobre los errores judiciales, errores que puede llegar a cometer el Ministerio Público, y tratar de aterrizarlo de una manera más sencilla para que lo puedan comprender y justamente si tienen alguna duda podamos ayudarlos a resolver las mismas. En este caso, Irving, ¿qué pasa cuando yo soy víctima de algún delito? Por ejemplo, si voy sobre la calle y una persona se acerca con un arma de fuego, con un cuchillo, lo que sea, y ahí me asalta, me quita mis cosas. Seguramente en ese momento lo menos que piensas es ir a denunciar, pero es lo que nos han enseñado y nos han dicho que es posible porque es un derecho como víctimas que somos. ¿Qué pasa en este primer momento? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es la interacción que se hace con la fiscalía? ¿Qué me recomendarías? Mira, básicamente son temas muy complejos porque el hecho de ser víctima de un delito en la calle implica muchas cosas. Principalmente la persona que llega a sufrir este tipo de eventos pues queda desconcertada, tiene diversos sentimientos encontrados, y principalmente en este punto la sociedad hoy en día tiene la idea de que pues la autoridad es muy lenta, es corrupta y no atiende a los llamados de las propias víctimas. Yo creo que ahí es donde empieza la primera dinámica o problema que tiene la sociedad en el concepto de que las autoridades son lentas, como bien tú lo señalas, y que nada más vas a perder el tiempo a presentar una denuncia. ¿Qué tendría que hacer en este camino o qué es lo que tú piensas desde la práctica? Pues mira, hay que también señalarle a quien nos escucha y a quien nos ve que este tipo de prácticas pueden ser combatidas y sobre todo se combaten a través de quejas, a través de denuncias, también denunciar a la propia autoridad por la lentitud o actos de corrupción. Independientemente de ello, es importante que la persona que sufre un delito pues tenga contacto con policía, le haga saber lo que ocurrió y posteriormente acudan a la agencia del Ministerio Público más cercana. El Ministerio Público se supone que está en la Ciudad de México, tiene diferentes oficinas en cada alcaldía. Cada alcaldía tiene una oficina, entonces tendría que acudir para levantar su denuncia y que comience el procedimiento penal. Estas son las famosas fiscalías que antes se le denominaba desconcentradas, hoy se le denomina fiscalías de investigación territorial, que como bien lo dices, depende de cada alcaldía, se tiene cada fiscalía, producto de que pues, ante tanta comunidad y ante tanta sociedad existen estas oficinas para que puedan darle atención al público. Pero hay algo que pasa, que cuando somos víctimas de un delito, tú puedes ir y presentar tu denuncia de manera verbal. Llegas, tocas la puerta de estas oficinas y quien te atiende primero es
una persona que posiblemente no sea el Ministerio Público, muy probablemente sea alguien de servicio social o incluso la policía, y te pregunta algo básico, que es ¿qué te pasó y dónde te pasó? Y usualmente cuando les dices dónde te pasó, por ejemplo, si vas a la Fiscalía de Benito Juárez y el hecho te sucedió en la Alcaldía Miguel Hidalgo, te van a decir lo primero y la principal consecuencia de aquí no somos competentes, vete hasta Miguel Hidalgo y empieza el viacrucis en esta situación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que sucedería o conforme a la ley, qué es lo que nos dice la competencia de este Ministerio Público? Sí, mira, y aquí tocas un punto muy importante porque aquí es donde surge la necesidad de tener un asesor jurídico. ¿Por qué? Porque son términos que la sociedad no maneja. Probablemente quien nos escucha va a decir competencia y qué es eso, no con qué se come. Hay que tener muy claro que justamente si una persona acude, le cometen un delito, por ejemplo en Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc tiene diversas coordinaciones, diversas oficinas, pero el problema es que no todas estas oficinas cuentan con médico legista, y lo primero que hace el Ministerio Público cuando llega una persona a presentar una denuncia es que pase a que le revise el médico legista, que independientemente de si te golpearon o nada, o sea, ¿es siempre ese trámite? Es siempre ese trámite, ahora sí que es de cajón, a reserva de que la propia víctima pues señale que no es su deseo pasar, porque supongan ustedes que le cometieron un robo y no se dio cuenta y no tiene lesiones, entonces pues ¿para qué paso con el médico? Lo tiene que manifestar y el Ministerio Público lo va a sentar así, pero regularmente lo ideal es que lo pasen, lo certifiquen y posteriormente pues bueno, ya se lleve a cabo la propia denuncia cuando es por escrito, ¿no? Okay. Entonces aquí entiendo que cuando tú eres víctima de un delito puedes presentar la denuncia de dos maneras. Una por escrito, que esa literalmente es un documento donde le narra lo que sucedió, y la otra es de manera verbal, ir el día de los hechos o cuando tú quieras, obviamente atendiendo al tema de los tiempos que tienes para denunciar, y presentarte a la fiscalía, y ahí es donde empieza creo que el tema de qué tan tardado es presentar una denuncia, porque tienes que esperar primero a que te atiendan, tienes que esperar a que el Ministerio Público te escuche y sobre todo te diga si lo que tú vas a denunciar es delito o no es delito de manera preliminar. Así es, y mira, déjate cuento, en alguna ocasión una persona me comentaba, la persona trabaja en una empresa y esta empresa había sufrido pues un delito. Prácticamente detectaron que uno de sus empleados estaba llevándose dinero de manera indebida. Al momento de detectarlo, pues se les hace fácil tener a esta persona, decirle, ¿sabes qué? Pues te vamos a denunciar porque lo que hiciste pues es robarle a la empresa. Y se les hace fácil tenerlo ahí retenido. Esto se lo detectan aproximadamente a las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde acuden al Ministerio Público. Para mala fortuna de ellos, y por eso es que reiteramos esta insistencia de que se debe contar con un asesor jurídico, ellos acuden a una agencia del Ministerio Público que tenían pues prácticamente a 5 minutos de donde había ocurrido el hecho. Llegan a la agencia del Ministerio Público con el policía que traía al imputado, a la persona que se había llevado el dinero, y para mala suerte les dice el Ministerio Público de esa oficina: discúlpenme, pero no los voy a poder atender porque aquí no contamos con médico legista, y por lo tanto lo más importante pues es certificar cuál es la integridad de la persona imputada, que se vea que no lo golpearon o que no tiene alguna afectación. Pues aquí no lo podemos atender, se va a tener que ir a la alcaldía porque pues ahí sí hay médico legista. Entonces pues ya de ahí se tienen que trasladar hasta la alcaldía, y en este tramo pues bueno, prácticamente perdieron bastante tiempo. Para ser breve, llegan a la agencia aproximadamente a las 7 de la noche y les comienzan a tomar las entrevistas a partir de las 9 de la noche, porque todo esto implica un tramo de diversas diligencias. Imagínate que pues para que prácticamente se pudiera establecer la denuncia por parte de quien detecta el problema y se pudiera pasar al primer testigo y al policía, prácticamente terminaron a las 4 de la mañana. Pero el problema justamente fue en donde pues al ser un delito, en donde dicen bueno, le están robando a la empresa, lo detectan en ese momento, pero no es un hecho de manera flagrante, es decir, no lo estaba cometiendo en ese momento. Este desfalco venía ya de tiempo atrás, de varios años anteriores. ¿Qué le dice el Ministerio Público? Pues aquí retengo al imputado, pero ¿sabe qué? No lo voy a poder dejar detenido las 48 horas en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque pues no hay flagrancia. Entonces, así como declaran, le vamos a tomar su entrevista al señor y se va a poder ir. El señor salió aproximadamente a las 7 de la mañana del día siguiente. Fíjate que es bien interesante lo que platicas, porque
Cuando pasan este tipo de hechos, que al final del día es un delito, siempre se piensa que cuando tú eres víctima puedes detener a la persona o esa persona tiene que ser detenida. Aquí nos planteas algo que es el tema de la flagrancia y para las personas que nos escuchan. Para poder detener a una persona es de manera muy concreta en tres supuestos. Uno, cuando está cometiendo ese hecho en ese momento, prácticamente como dicen, con las manos en la masa te agarran en el momento del hecho y te pueden detener. O cuando te das a la fuga en ese momento que te vieron robando una cosa y te echaste a correr, también te pueden detener. O incluso por señalamiento, siempre que la víctima lo vea y diga, él fue el que me robó hace unos instantes y lo reconozco y demás. Por orden de aprehensión o por caso urgente, que ya después lo veremos. Pero cuando son hechos que dices, bueno, como este caso que nos platicas de una empresa que se había detectado que había un desfalco de hace 10, de hace 5, de hace 2 o de hace 3 años atrás, entonces el delito no es una cuestión que permita detener en ese momento a la persona, aun y cuando la estamos viendo, porque el delito no se está consumando en ese momento, se consumó días atrás o meses atrás. Entonces aquí yo creo que lo interesante es verificar esta situación para poder acudir al Ministerio Público. Y regresando a este tema de el inicio de la investigación, es donde los trámites que se generan ante la Fiscalía cuando vas de manera personal a presentar una denuncia pueden tardar bastante tiempo, producto de que el Ministerio Público posiblemente también está atendiendo otro asunto, porque lamentablemente eso es un hecho. Hay infinidad de trabajo para los agentes del Ministerio Público, no solamente en la Ciudad de México, sino también en todos los estados. 2, tienen que generar lo que es la carpeta de investigación producto de tu comparecencia como víctima, y esa carpeta de investigación es prácticamente el expediente donde se te va a integrar todo lo que tenga que ver con tu caso. Y es tan importante porque ahí es donde van a exhibir toda la información que va a corroborar lo que estás diciendo. Y tercera, pues evidentemente tienen que generar los actos de investigación en ese tiempo para poder identificar quién fue el probable responsable, que en este caso es quién crees que lo cometió, y 2, en qué consiste el delito, en qué consiste el hecho que puede generarse o considerarse como delito. En este caso, cuando se genera esta carpeta de investigación, en esta primera intervención ante el Ministerio Público, ¿qué consideras pertinente narrar en esa denuncia para que pueda generarse esa carpeta de investigación? Sí, mira, fíjate, este punto es de los más importantes donde llega a haber muchísima confusión, porque uno como persona, o más bien las personas llegan, y hay muchas que me ha tocado ver que se ponen a contar prácticamente desde que nacieron, posteriormente a qué escuela fueron, si no tuvieron estudios, si tuvieron alguna tragedia con algún familiar, y tardan mucho en poder delimitar realmente el hecho. Cuando vamos a formular una denuncia, lo que se tiene que establecer es la manera cronológica de lo que ocurrió. Haz de cuenta que como si fueras a contar un chisme, ¿no? Cuando llegas con un amigo a contarle un chisme, no llegas directo y le dices el punto principal, porque siempre va a faltar el contexto. Entonces, lo que se le va a contar al Ministerio Público debe de llevar un contexto, ¿no? Algo así como de, pues yo soy fulanito de tal, tengo tantos años, me dedico a tal cosa, y es el caso que y hay que establecer el día, la fecha y la hora. Regularmente estas son exigencias que se solicitan porque el Ministerio Público va a investigar algo concreto, pero cuando se llegue ante un juez de control se le tiene que precisar el hecho. Imagínate que simplemente llegas al Ministerio Público y le cuentas, pues ¿sabe qué? Pues es que me robaron. ¿Cuáles son las preguntas lógicas que van a surgir de esta circunstancia? Bien, ¿dónde le robaron? ¿Por qué le robaron? ¿Qué le robaron? ¿De dónde venía usted? ¿Qué estaba haciendo en ese lugar? Entonces, todas estas circunstancias de modo, tiempo y lugar deben de ser incorporadas a mi relato. Hay muchos problemas, por ejemplo, cuando se tocan temas de violencia familiar, se dan antecedentes, y hay antecedentes que son pues muy largos, y esto ¿qué es lo que va a generar? Que el Ministerio Público primero se confunda porque no va a saber realmente cuál es el hecho concreto que debe de investigar, y segundo, pues de ahí se va a ver una ambigüedad, y pues en esta confusión el Ministerio Público puede cometer errores. Y de por sí hay mucha carga en Ciudad de México, sobre todo hay demasiada carga de trabajo. Ahora imagínate leer una carpeta, una denuncia
que venga prácticamente más de 20 hojas, de las cuales lo importante solamente son 2 hojas. Entonces hay que ser muy concreto y evitar dar mucho choro, porque pues eso prácticamente a la autoridad sí le interesa el contexto, pero que tenga que ver con lo que se va a investigar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, a ver, yo creo que el Ministerio Público tiene una obligación y tiene una tarea que es súper complicada, no es cosa sencilla investigar un hecho. Ya lo decía incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando existen estas ambigüedades que no podemos detectar la hora, el lugar, por ejemplo, en las denuncias que se presentan por temas de abuso sexual o algún hecho cuando la víctima es menor de edad, pues a veces niñas o niños de 5 o 6 años pues no te van a poder identificar qué día y a qué hora. Pero la Suprema Corte ya lo señaló, donde indica que eso es parte del trabajo del Ministerio Público. Entonces, imagínate lo importante y difícil de la tarea de poder arribar todo un contexto para poder llegar a una hora, a un lugar, a un día aproximado para llevar a cabo esta investigación. Y creo que es fundamental no perder de vista qué es lo que estamos denunciando, cuál es el hecho que nosotros consideramos, y el Ministerio Público al final del día es quien lo va a valorar, porque también es un hecho que nosotros como ciudadanas y ciudadanos que llegamos al MP pues no podemos identificar o no vamos a decir este es el delito y este es quiero que se investigue. El MP es el que va a determinar si con base en tu narrativa, con base en tus hechos, se encuadra o no con algún delito como tal. Entonces me parece importante esta parte. Y quiero ya ir cerrando esta cápsula que tiene como finalidad el estar peloteando estas ideas y platicar, que posiblemente pueda parecer un poco también para muchas personas pues un tanto complejo o incluso hasta aburrido los temas legales, pero este proyecto de parte del despacho Vega MacGregor Arellano lo que tiene como función es que esto no se vuelva un camino tortuoso y que el día de mañana cuando pienses en temas legales no sea un dolor de cabeza y al contrario digas, creo que ya más o menos entenderé por acá. Entonces, para concluir, Irving, ¿cuáles son los puntos torales de la carpeta de investigación? ¿Cuál es la recomendación cuando pasan este tipo de eventos delictivos? La recomendación en este tipo de casos es primero conseguir un asesor jurídico, un abogado. Quienes le digan que no es necesario tener un abogado porque una denuncia es simplemente ir a hacer un relato a la fiscalía, es mentira. No hagan caso de esa circunstancia, porque muchas veces un propio relato mal contado te puede hundir, y más en temas penales. Y súmale a ello que nos encontramos lamentablemente en México, y lo digo lamentablemente porque no me gusta expresarme así, pero pues hay que ser reales y objetivos. Tenemos muchos problemas también de corrupción, que eso será parte de otra cápsula que se realizará, pero aquí lo importante es acercarse con un asesor jurídico. No necesariamente tiene que ser un privado, también hay asesores jurídicos públicos que la propia fiscalía, el propio estado proporciona a la gente que no cuenta con esos recursos. Previo a ir a denunciar, asesórense con un abogado. Con quien sea, pero que sea abogada o abogado, como dices, público o privado, pero tienen que hacerlo no por el hecho de que seamos como herramienta jurídica indispensable, pero creo que puede ayudar en el tema de la investigación, ¿no? Así es. Por ejemplo, imagínense que ustedes compran una computadora y de repente la computadora ya les hizo ahí la jugarreta y ya no prende, y que digan, pues soy curioso, voy a desarmar la computadora yo mismo y le voy a mover unos cables a ver si prende. ¿Qué puede pasar? Pues se le va a descomponer más, o le van a fundir algo, le van a perder una pieza. Algo más o menos pasa con el tema jurídico. Aquí es zapatero a tu zapato, entonces pues busca la asesoría legal para que puedas tener esto. ¿Qué aspectos importantes son de la carpeta de investigación? Pues lo primero, el relato que se lleve a cabo ante el Ministerio Público, que es parte de la propia denuncia, que esta esté estructurada con la cronología que responda a preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, para que haya una mejor claridad. Y por último, pues bueno, darle el seguimiento a la carpeta de investigación. Recuerden que santo que no es visto, no es adorado. Entonces, si quiero que mi carpeta de investigación avance, pues lamentablemente tengo que estar encima de ella. Es como en todo trámite de gobierno. Si yo dejo el trámite que se vaya solito, pues este trámite pues va a avanzar, pero ¿cuándo? Pues quién sabe. En cambio, si estoy
encima de la autoridad, pues esto va a generar que mi carpeta avance, que se integre y que realmente me hagan caso. Si no me hacen caso, pues tengo las instancias legales como son órganos internos de control, visitaduría, derechos humanos, que me pueden ayudar, e incluso si soy víctima, juez de control, que me pueden ayudar a que mi asunto avance. Perfecto, Edwin, pues muchas gracias por compartirnos y platicar el día de hoy. Insisto, estaremos publicando este tipo de contenido constantemente. Esa es una de las tareas que tendremos aquí en el despacho, con la finalidad de que podamos resolver en algún momento, que no sabremos a quién llegará esta información, pero alguna duda que tengan jurídica, con la facilidad que pensamos que se puede llegar a tener en la tramitación o en la comunicación, mejor dicho, de esta situación. Les agradecemos mucho el hecho de que hayan estado y escuchado este primer episodio, y estaremos seguros de que estaremos platicando sobre más temas, así que cualquier duda que tengan, síganos en nuestras redes sociales, que es BMA Abogados o Vega MacGregor Arellano. Así nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y demás redes sociales. Así que les agradecemos mucho y nos vemos en un siguiente episodio.